Hace casi un año, España y Alemania se enfrentaban en la última jornada de la primera fase de la Nations League. Aquella noche, el Estadio Olímpico de Sevilla no tuvo la presencia de público, pero a pesar de la pandemia, se vivió un partido inolvidable. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la histórica goleada de España ante Alemania en la noche más negra de la historia de la Mannschaft. Ya sabes que el fútbol histórico se da cita en memoriasdelfutbol.com, pero si quieres enterarte de toda la actualidad del deporte rey, debes descargarte OneFootball, la mejor aplicación con información, resultados, clasificaciones y toda la última hora del balompié. En la descripción te he dejado un link para que te la descargues de forma totalmente gratuita. El 17 de noviembre de 2020, España y Alemania se enfrentaban en la última jornada de la Liga de Naciones por una plaza en la Final Four por el título. El equipo español había comenzado su andadura en la competición empatando en el último suspiro en Alemania y acabó encarrilando el liderato con 2 triunfos en casa frente a Ucrania y Suiza. Sin embargo, la Roja tropezó en sus desplazamientos a Kiev y Basilea, por lo que tras una derrota y un empate, llegó segundo al último partido. Llegados a la última jornada, España necesitaba la victoria ante Alemania, a un punto de distancia, y el Estadio Olímpico de Sevilla fue testigo de una noche para la historia. Luis Enrique dispuso su clásico 4-3-3, confirmando su confianza en jóvenes como Unai Simón y Pau Torres, y dando la alternativa a Coque Canales y Dani Olmo en la zona creativa. Su plan funcionó desde el comienzo, y la Roja avasalló a su rival desde el primer momento. A los 5 minutos de partido, el árbitro sacó fuera del área un claro penalti sobre Dani Olmo, y el disparo de Sergio Ramos fue rechazado por Neuer. La lesión de Canales no afectó a España, y pasado el cuarto de hora, Morata marcó con un cabezazo a la salida de un córner. El delantero remataba al centro del recién incorporado Fabián Ruiz y abría la cuenta de un encuentro que sería inolvidable. A renglón seguido, Ferran Torres avisó a Neuer con 2 remates consecutivos, pero al tercer intento no perdonaría. Olmo cabeceó contra el larguero y el atacante del City recogió el rechazo para hacer el 2-0. Los teutones fueron entrando en colapso y 5 minutos más tarde, otro testarazo de Rodri se convirtió en el tercero. Alemania parecía una caricatura de lo que fue en 2014, y pasado el tiempo de descanso, España continuó siendo un rodillo. En el minuto 55, Ferran aprovechó un contragolpe para empujar el balón a las mallas, y poco después rozó su tercer tanto de la noche. La selección española seguía teniendo hambre de goles, y en el minuto 71, Ferran culminó su gran noche con un derechazo imparable. El extremo valenciano anotaba su primer triplete con la selección y marcaba un 5-0 que comenzaba a ser humillante. El equipo teutón se rebeló levemente con un disparo de Gnabry contra el travesaño, aunque a 1 minuto para el final, Gaya asistió a Oyarzábal para que hiciese el 6º de la noche. España conseguía hacer un set histórico ante Alemania, y la selección dirigida por Joachim Löw encajaba la peor derrota de su historia. Los germanos quemaban una etapa gloriosa donde eran ellos los que masacraban a sus rivales, y tras la Euro 2020
comenzaron una nueva era con Hansi Flick como nuevo seleccionador. Después de vapulear a la tetracampeona del mundo y completar una noche para la historia, España se clasificaba para la fase final de la Liga de Naciones, donde casi un año después ganarían a Italia y perderían ante Francia en una polémica final. Si quieres revivir esa última historia, tengo un vídeo en el canal, así que suscríbete para no perderte más historias como esta en Memorias del Fútbol.